Viajes Amaya. Expertos en viajes a medida. Viajes Amaya. El espíritu del viajero. Katai Tours, líder en viajes a Japón. Estamos de vuelta, amigos. Están viendo ustedes el programa Viajeros, dedicada íntegramente hoy a Uzbekistán y a la ruta de la seda. ¿Preparados? Vamos a por ellos y a contarles qué es este país. En primer lugar, empecemos por ver un mapa de Uzbekistán y cuál es su entorno geográfico. Ahí está, bueno, si se fijan ustedes, todos son Kistán, Turkmenistán, Kazajistán, Tayikistán, Afganistán. Claro. Supongo que para ti, Irina, resulta muy normal los nombres. Para nosotros no, te lo aseguro. Bueno, estoy más habituado, ¿no?, a escuchar y pronunciar Sí. estos nombres. Sí. Pues mira, si me permites, para que la gente se sitúe, hay que darse cuenta que Samarcanda está en el mismo paralelo que Toledo. ¿Que Toledo? El paralelo 40. Fíjate. Y si cogemos un meridiano que baje un poquito más allá de los montes Urales hacia abajo, pues llegamos a Jiva. Mira, perdona, por ahí vamos a entrar, por Taskent. Taskent es la capital y es a donde llegaremos volando procedentes de Estambul. La ruta inversa de la seda desde Estambul a Taskent. De ahí vamos a cruzar hasta Jiva o hasta Jiva, Sí, que está en el avión. extremo opuesto, en avión. Se va en avión. Antes se iba por carretera, en el viaje que fuiste tú. No, fuimos en avión. Ah, Fue fuiste- el único recorrido en Ah, avión. vaya, pues, Pero bueno. luego nos cruzamos todo el desierto del Kizilkun en autocar, Ajá. que es tremendo, porque De el ahí, desierto o sea del que de ahí Kizilkun- fuimos a Jiva. Ya. Desde Jiva, Sí. Fuimos a Bujara. espera, ahí está Jiva. Ahí está Jiva, Pues ahora bajando en hacia el el extremo sureste, norte, y ahora se bajamos llega hasta Bujara. a o Bujara. Ahí está, que es la segunda ciudad más importante, Más importante. bajo el punto de vista histórico. ¿no? Claro, y en su tiempo fue la capital y fue la más importante en el siglo IX. De ahí volvemos a Samarcanda, que es la joya de la corona del Sí, viaje, sí. y de ahí Y de ahí a volvemos Taskent en un a tren. Taskent. Muy bien, visto el mapa, empiezo contigo, Irina. Sí. Tú conoces este país porque en tu época, trabajando en Rusia, trabajabas en una comercializadora que trabajaba mucho con Uzbekistán. Sí, así es, porque nos dedicábamos a importar de Uzbekistán los zumos Frutas. sí, de fruta que se produce ahí y distribuir por la zona, por ciudad donde vivía yo. Eso te llevó a viajar algunas veces allí. ¿Y qué estamos hablando de principios de los años 2000, ¿no? Por ahí, Sí, más o menos. sí. ¿Qué ves cuando llegas a ese país? ¿Qué tipo de cultura ves? Claro, desde aquí es dificilísimo pensarlo, ¿no? En aquella época ya no había Unión Soviética, No, ya ya era Rusia. ya sí, era la a Federación partir del Rusa. año 91 Uzbekistán se independizó y ahora es un país independiente totalmente y por supuesto que se produjeron muchos cambios, ¿no?, a lo largo de últimos 20 años. Pero lo que hay que destacar que algunas tradiciones, ¿no?, algunos rituales religiosos se siguen conservando ahí desde época, desde muchos siglos. La religión es musulmana, por supuesto, básicamente. Sí, vamos. sí, por supuesto, pero ellos tienen algunas tradiciones que tienen sus raíces incluso en zoroastrismo, Ajá. hay que decirlo, sí.
muy curioso, pero así es, por ejemplo, una de fiestas religiosas más importantes de Uzbekistán, que se llama Navruz, que se celebra el día 21 de marzo, ¿no? Que es como una despedida de invierno, y ellos en este día dan bienvenida a primavera, ¿no? Y que marca comienzo de trabajos en el campo. El país es eminentemente agrícola, ¿no? Sí, en su mayoría sí. En su mayoría sí. Bien explotado. Bien explotado desde hace muchos siglos, sí. Y últimamente le están dedicando una atención, bueno, relativamente, pero bastante importante al turismo, ¿no? Querrán nivelar su balanza de pagos con importaciones turísticas. Sí, así es, porque Uzbekistán, ¿no? Incluso países de Asia Central, tienen mucha riqueza cultural, ¿no? Arqueológica, tienen mucha historia de la que están muy orgullosos. O sea, el pueblo uzbeco sí. ¿La raza que te encuentras cuando llegas a Uzbekistán, qué tipo de etnia es? ¿Que son tipo persa, tipo ruso? Bueno, la etnia más mayoritaria, ¿no? en Uzbekistán son uzbecos, ¿no? También, por supuesto que hay algún porcentaje pequeño, ¿no? de los rusos. También hay tadjikos y afganos, pero etnia mayoritaria son uzbecos. ¿Morenos? Bueno, sí. Morenos sí, por de piel, supuesto, sí. Sí. Es un país musulmán, ¿no? Como todo el mundo sabe. De ellos, pues sin duda, lo que más defiende el pueblo uzbeca, yo diría que es su hospitalidad. Eso sin duda. Hospitalidad. Su Era hospitalidad. mi siguiente pregunta, si eran hospitalarios. Vale, ya me la estás contestando. Sí. Entonces, bueno, ahí, en general en países de Asia Central, ¿no? Quizá la hospitalidad, o sea, habilidad de recibir al huésped, quizá es más importante que riqueza de la familia o de su posición social. O sea, es más importante para ellos. Estudiando para preparar el reportaje que hicimos, me llamó la atención la gran importancia que se le da a los muertos. O sea, cómo la familia se reúne alrededor del muerto, e incluso en las tumbas se ponen fotografías de toda la familia. Sí, es una tradición muy curiosa, pero es así. Bueno, en Uzbekistán ellos dan muchísima importancia a familia y a algunos acontecimientos que se giran alrededor de pues, el nacimiento de un niño, luego una boda, un compromiso y un funeral, por supuesto. Cuando se reúne toda la familia, entonces para ellos seguir sus tradiciones es muy importante, y hay que destacar, pues es muy admirable, ¿no? el esmero con el que esta gente sigue y guarda sus tradiciones milenarias. Sí. Estupendo. Juan, ¿qué? Bajo tu punto de vista, ¿qué es lo más importante que aporta este viaje? Hombre, tú sabes que eres un viejo viajero solitario, llevas varios años viajando con nosotros, que nuestro afán es mostrar países con un interés distinto a los demás y con una forma de vida que aporte algo a la nuestra. ¿Qué crees tú? Pues mira, por una parte, para los amantes de la cultura, sobre todo la cultura islámica, aquí se va a encontrar un tipo de arquitectura que es muy parecida a la de Irán. Casi es una sucesora. Y luego tiene un interés añadido, que es ver, después de la desintegración de la Unión Soviética, cómo un país actual permanece todavía con muchos vínculos en la herencia que recibió de la influencia de la cultura europea, de Rusia, la Unión Soviética en aquel caso. Puesto que estamos en Oriente, y esto no tiene nada que ver con lo que vas a encontrarte, pues, por ejemplo, en Damasco, o lo que vas a encontrarte en Estambul, etcétera, etcétera. Si ve un mercado, pues nada tiene que ver con el Gran Bazar de Estambul o con los zocos estos que hay en Marruecos, etcétera, etcétera. Y prácticamente encontrarás tiendas y boutiques y toda clase de comercio muy occidentalizado.
Después la gente tiene una disciplina. O sea, allí casi no vas a oír el muecín que canta, porque es un país islámico, no hay que olvidarse. Y sin embargo, yo siempre que estuve allí no oí nunca esto, ibas por los sitios y parecía que estabas en otra cultura. Bueno, en los vídeos que hemos visto, es fácil apreciar cómo de golpe aparecen unas señoras para venderte fulares, es decir, ese espíritu mercantil tan pegado al mundo árabe, lo tienen, ¿no? Y supongo que encontrarás joyas en mitad de estas cosas que te ofrecen a bote pronto por la calle, ¿no? Sí, eso es generalizado, pero lo encuentras también si vas a Perú o cualquier sitio, un mercado, bueno, donde hay artesanía. Y no hace falta ir muy lejos porque vas a la Toja y encontrás unas señoras que te vienen a Pues tú fíjate, en todos el factor común es la artesanía y la necesidad de vender directamente al turista que tienes a tiro de mano, ¿no? O sea, pues eso es lo que más te va a llamar la atención, pero bueno, luego es un país muy interesante porque cada una de las ciudades que se van a visitar, cada una tiene una personalidad propia, así como Tashkent, que es la capital, y tiene una población como tendría Madrid hace 20 años, tiene 2.500.000 habitantes, entonces es una gran ciudad que no la puedes abarcar paseando, que tendrás que servirte del autobús o del metro. En cambio, si vamos a Bujara o Samarcanda podemos pasear tranquilamente, lo cual es un gozo, y ya no digamos Giva, porque Giva es un recinto amurallado, que en cierto modo me recuerda a Óbidos en Portugal, porque también una vez que se cierra el comercio aquello queda desierto y puedes pasearte por aquellas calles sin que venga nadie, ni te moleste nadie, incluso el turismo es muy escueto y no te vas a encontrar esas masificaciones que encontrarías en las pirámides o que puedes encontrar en Estambul o tal. Sí, yo creo que hay un turismo muy concreto y muy parte corto. del gran atractivo que puede tener este país, sin duda, es la escasez de demanda turística. O sea, justamente, en primer lugar, sentirse descubridor es una cosa fantástica. Nunca vamos a ser descubridores de un país que está descubierto hace mucho tiempo, pero bueno, de los primeros que están yendo a conocerlo y a recorrerlo, justamente, sin duda que sí, ¿no? Es lo que le comentaba yo antes a Irina, que no hay demasiado conocimiento aquí en España. Yo le comento a mis amigos, Uzbekistán, ¿eso qué es? Y a veces me dicen, Turkmenistán, porque no les suena de nada. Únicamente tenemos la palabra mágica que es Samarcanda, y Samarcanda, no sé, tiene un algo romántico. Romántico, mágico, la verdad. De las 1001 noches o cosas así, te suena como un país con unas leyendas y unas cosas que... Sí, porque cuando dices Uzbekistán, tienes un poco, sin darte cuenta, la tendencia a pensar en Afganistán, o incluso Pakistán, que son mundos absolutamente distintos. Una pregunta para los dos, primero a ti, Irina, que tienes un punto de vista menos turístico del país. Tranquilidad social total, o sea, peligros total en la calle cero, ¿no? No, es un país en general muy seguro, o sea, perfecto para el turismo, ¿no? Para explotarlo desde el norte al sur, jamás hubo ningún problema. De hecho, la gente uzbeka, ¿no? Es gente muy amable, muy hospitalaria y muy pacífica. Estupendo. Sí. Es decir, ese miedo a decir, uy, de noche no puedes salir, no, plenamente tranquilo. No. ¿En tu viaje apreciaste lo mismo? Fantástico. Yo me fui solo, paseando por unas callejas de Samarcanda, entré en un sitio que había una señora, cosa mal hecha, porque en los sitios islámicos lo mismo te llevas una sorpresa. No te esperas encontrar. No, preguntando, oiga, ¿para dónde se va? No sé dónde. Y ningún problema. O sea que no me sirves de ejemplo, porque tú tienes la tendencia a ser viajero íntegro de los que te cuelas por todos los lados. Pero bueno, la apreciación sí que es muy válida, de que notabas una paz total. Yo allí como en casa. Bien, el viaje comienza por Tashkent, como dijimos, y ahí hay una serie de fotos que tú has aportado de tu viaje que podemos empezar a pasar y haces algún comentario sobre ellas, si te parece. Pues sí. Bueno, Tamerlán. Estamos hablando del Tamerlán, es una figura señera. Aquí, desde que quitaron las estatuas de Lenin, pues las sustituyeron por Tamerlán. Tamerlán es una figura heroica para ellos, aunque fue bastante sanguinario, pero bueno,
lo Siglo tiene como XIV y un uno de héroe los mayores nacional, imperios pues. que hubo en su Y época. entonces nosotros tenemos la suerte de que Eso ya es un mercado de Tashkent, ¿no? Tashkent, es lo que te comentaba yo, que compara, por ejemplo, este mercado con el Gran Bazar de Estambul. No, así. claro, nada. Ya no. se ve ahí, hay unas terrazas, toda la gente, aunque hay vendedores ambulantes también. Y esto como ejemplo de los jardines y los paseos que hay, que merecen Sí. una... Bueno, ya Vale, está vamos a la programada una siguiente. visita Y esto todo sigue Fuentes, siendo sí. Tashkent también, ¿no? Esto sí, es el primer día que hay un paseo todo por estas calles. Y una cosa que es recomendable es visitar lo que ellos llaman Broadway. Broadway, que es todo un barrio que está lleno de discotecas. Estupendo. Vamos a la siguiente, que si no nos llegará el tiempo para verla. Y este es uno de los kioscos que hay por allí, donde se toma una cerveza y hay por aquí pintores callejeros y... Tashkent lo asimilamos mucho a Occidente, por y decirlo está por este paseo que te estoy comentando yo de Broadway y da idea de eso, que es como la vida aquí en cualquier ciudad. parque de la ciudad. Bueno, aquí estamos ya en Giva, de Tashkent vamos a Giva. Qué belleza, Este es un detalle del minarete este que está inacabado, porque era tan grande, quisieron hacer el minarete más grande de toda Asia, y se murió el patrocinador antes de que lo terminaran y quedó a medias. Ahora se ve mejor, este es todo el conjunto, es y precioso, da la idea del volumen. Precisamente detrás hay una madrasa, que es hoy un hotel, y fue donde estuvimos hospedados nosotros. Qué suerte. Y fue una experiencia maravillosa. Bueno, esta es otra mezquita que hay dentro de este recinto. Todo esto está dentro de las murallas de Giva, ¿no? O de Giva. No, esto en Giva, sí. Sí. Y estos son Las las murallas murallas de la de Giva. parte exterior, que se puede circunvalar todo. Yo me di un paseo todo por el recinto. Y no es demasiado grande, ¿no?, la ciudad. No, es que la ciudad es grande, pero este parte que es como el casco antiguo, está todo separado, se llama Ichan Kala, y esto es otro trozo de las murallas, y está todo amurallado, y dentro se conserva como una ciudad caravanera del siglo XVIII, más antiguo no hay nada aquí. Aquí esta es una estatua que había de un personaje célebre, y se ve otro rincón de las murallas. Alguien me decía que era comparable en tamaño con Cáceres. Yo no sé si conocéis Cáceres. Sí, pues sí. Sí. Esto es en Bujara. Ya llegamos a Bujara, que sería la tercera visita que haríamos. Este mausoleo es muy interesante porque es el único que se conserva, el más antiguo de todo Oriente, de la dinastía samánida, que gobernó durante un siglo y hizo de Bujara la capital de todo el mundo islámico. Entonces sí, había más de 50 madrasas y escuelas coránicas, venían desde Toledo hasta... Bueno, esta es otra de las mezquitas que me llama la tienen atención una originalidad. esas columnas que se son muy repiten distintas a lo que constantemente. estamos acostumbrados a ver, son muy estilizadas. Y luego tienen unos capiteles, que había un detalle, ahí no sé si se ve, que un colorido y un acabado, aquí se ve muy bien, en mocárabes, que esto es muy propio del arte islámico, que lo encontramos en todas partes, hasta en Granada, en la Alhambra y en Córdoba, en todas partes. Esta es la entrada al Arc, le llaman Arc, que era la ciudadela donde residían los emires. Seguimos en Bujara, y desde ¿verdad? aquel balcón asistían a todas las representaciones. Y aquí delante era donde ejecutaban a los reos. Y hay un caso muy curioso de dos ingleses que fueron condenados a muerte y los ejecutaron y no se sabe dónde están enterrados, se supone que en esa plaza. Sí, pero muertos están muertos. Y una de las cosas curiosas que hay que ver aquí es una prisión donde hay un pozo que le llaman el Pozo Negro, donde estaba lleno de insectos, de arañas, de escorpiones, de toda clase de bichos, y ahí metían a los prisioneros. Y si salía vivo, se lo cepillaban en la plaza. Y esta es una de las vistas donde se ve la mezquita, esto del Calón, Minarete Calón, que fue lo único que conservó Gengis Khan, que destruyó toda la ciudad, y conservó ese minarete por una razón, que es que desde ahí hay una vista impresionante de toda la zona y le servía de
de punto de vista. Sitúa a Gengis Khan en el tiempo. Gengis Khan es un siglo anterior a Tamerlán, estamos en el siglo XIII. en el siglo Y Gengis XIII. Khan destruyó todos los monumentos que había aquí, todos los destruyó. Por eso yo distinguiría dos periodos muy importantes, que uno es el periodo de Tamerlán. Tamerlán reconstruyó lo que habían destruido los antecesores, y luego el otro periodo muy interesante es cuando la ocupación rusa. Porque los rusos, todo esto que vemos ahora, esta Samarcanda del Guremir, pues está reconstruido todo, porque hace 60, 70 años estaba todo en ruinas, no solo porque destruyeron, sino por los terremotos, que hubo muchos terremotos, Claro. y se habían caído minaretes, se habían caído fachadas, y Es entonces decir, que hicieron una labor muy... el tiempo de... ¿Eso es anterior a la Revolución Rusa? Es decir, anterior a Los rusos 1917. llegaron allí en el año 1865 con el zar Alejandro. 1865. Tomó Tashkent, Sí. de Tashkent pasó a Samarcanda, a Bujara, y ya como muy tarde a Jiva, porque Jiva quedaba más lejos y tenía un régimen muy duro, donde vendían esclavos, se apoderaban de todos los rusos que encontraban por el camino, y tuvo Esa un mercado de esclavos reconstrucción muy... es curioso, porque hablando de principios del siglo XX, yo creo que nadie piensa en turismo, puedes pensar en cultura, Ya. y en querer recuperar una cultura antigua, y empezó a reconstruirse en esas épocas, ¿no? Es en la época ya después de soviética. Ah. O sea, primero cuando ellos tomaron la ciudad, hubo ahí un general muy importante que fue Kaufmann, Gerald Kaufmann, que aunque tenía apellido alemán era ruso, y vivió en Tashkent, tenía un palacio, bueno, se cuidaba muchísimo, por eso fue muy criticado luego en San Petersburgo, porque decía, este hombre vivió ahí como un rajá, y después estas reconstrucciones son ya posteriores, son ya de la época de Stalin y ya de la época de la URSS, Sí. pero están muy bien. O sea que vas a ver estos monumentos como si estuvieran recién hechos. ¿Qué moneda se maneja, sabes, actualmente en Sí. Uzbekistán? Moneda se llama Sum. 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 Y que tiene un paralelismo, supongo, con el rublo. O sea, tendrá o una dependencia al menos bastante importante, ¿no? Bueno, alguna dependencia sí, porque históricamente la economía de ex República Soviética sigue siendo muy vinculada a la economía de propia Rusia, sigue siéndolo, sí. Sí, bueno, supongo que los rusos no tenéis más remedio que proteger aquello que tuvisteis muy bien hecho y que sigue estando Sí. muy conexionado, ¿no? Sí, por supuesto. Lástima de problemas como el de Ucrania, que no merece la pena entrar hoy ahí, pero lástima, porque la verdad es que es Sí, es una pena. Comentábamos el otro día, cuando vino Irina por nuestra agencia a charlar, que el país más grande del mundo es Rusia, pero con Sí, una sigue diferencia siendo, tremenda de extensión. efectivamente, sigue siendo sí, un país más Tremenda, grande del sí. mundo. Infrapoblado, porque 100 y pico millones de habitantes, ¿no? En Pues una sí, la superficie- mayor parte de habitantes, ¿no?, en Rusia se concentran entre Moscú y Montes Urales. Y el resto del país es verdad que poco poblado. Poco sí. poblado. Sí. Poco poblado y... Para un territorio y tan enorme. supongo que en esas partes poco pobladas es donde puede proceder el gran petróleo, que es uno de los grandes valores internos. Esta zona, la zona de Siberia, ¿no?, del norte sobre todo, que es muy rica en recursos naturales, sobre todo gas, petróleo, metales raros, metales preciosos, diamantes. Ahí es donde tienes tú tu gran mercado para vender el turismo de Galicia. Sí. Bueno, hay ciudades, ¿no?, por donde pasa famoso el tren transiberiano. El transiberiano. No mucha gente sabe que son ciudades bastante grandes, muy industriales, o sea, que pueden llegar a tener población de 2 millones Fíjate, o más claro. habitantes. Sí. Imposible, difíciles de conocer, vistos desde aquí, Sí. claro, no haber relación. Juan, si tú tuvieses que destacar de las 4 puntos principales, Tashkent, Jiva, Bujara y Samarcanda, tuvieses que quedarte con uno, ¿con quién te quedarías? Bueno, yo por simpatía, digamos, profesional, me quedaría con Samarcanda, pero Bujara es encantadora. Bujara
es una ciudad para pasear, porque es que se conserva como en el siglo XIX, cosa que no vas a encontrar en Samarcanda. Samarcanda está muy modernizada, entonces vas a encontrar una ciudad moderna, y para ver cada uno de estos monumentos tienes que desplazarte y lo encontrarás en un sitio muy concreto, y dirás, oh, qué maravilla de monumento, pero perdido en una ciudad moderna. Cabe Bujara, que es también una ciudad moderna, pero si coges la parte antigua, como en Santiago, pues vas a pasear por unas calles. Nosotros no salimos de esa parte antigua. Entonces, tiene unos rincones que son dignos de visitas. Van a ir al Diabi Cauz, que es una cisterna, que antes había unas 40 o 50 en toda la ciudad, pero ahora se conserva esta, que está al lado de una mezquita, de una canaca y de una madrasa, donde la gente se reúne por las tardes, y allí están los señores jugando al dominó. O sea, te vas a mezclar con la gente de allí, con 4 o 5 turistas que van a pasar por allí, las matronas estas que vienen a hacer la visita, porque el turismo que hay es un turismo interior, y entonces se van a fotografiar donde hay una estatua de un señor que está subido en un burrito, que es un personaje fascinante. De todas las leyendas. Sí, de folclore uzbeko. No me acuerdo ahora, pero sí que un personaje muy famoso de folclore. Nasreddin Odia. Se llama Nasreddin. Sí, porque la anécdota es la siguiente. El gobernador de la ciudad se cayó a la piscina, y entonces decía, bueno, el que me saque de aquí le voy a dar la mitad de mi reino. Y entonces la gente no quería jugarse la vida por la mitad de su reino. Entonces llegó este señor en un burrito y le echó una moneda allí a la orilla, y el gobernador, al ver la moneda, empezó a hacer aspavientos y salió él por su propio medio de la piscina. Entonces luego el otro reclamó su parte y el otro no se la quería dar. Bueno, esa es la anécdota. Y entonces, pues todo el mundo se fotografía con el personaje Nasreddin, sí. Y yo no sé si la otra vez fuimos a cenar allí a la madrasa de Nizam Begi, que hoy está... ¿En qué ciudad me estás hablando? Estamos hablando de Bujara. En Bujara, sí. Que está ahora proyectada para hacer ahí espectáculos y con cenas, como si fuera un Moulin Rouge de provincias, ¿no? Entonces, al aire libre. Pues allí hay espectáculos, allí vienen bailarines, allí venden. Nosotros vimos tener un desfile de modas, bueno, no sé, cosas curiosas. Y siempre suelen llevarte allí a cenar, supongo que este viaje... Ahí se veía en el vídeo, efectivamente, por eso. Esa cena. Y luego, pues desde allí hasta donde están los minaretes y la ciudadela esta, no hay más que un paseo como se puede ir desde aquí a la calle del Príncipe. No es más cuestión de moverse, porque además es todo llano. Y luego hay una particularidad de Bujara, que no la hay en ningún sitio, que son los mercados, que le llaman, son cubiertos, abovedados, y tienen en los cruces de las calles, y tienen entrada por todas las calles. Entonces entras allí, y allí venden artesanía y cosas curiosas, y se conservan tal como estaban pues en el siglo XVI. Si tú tuvieses que destacar turísticamente una ciudad de las que vamos a visitar. Pues también coincido contigo, ¿no? Que quizá dos ciudades más importantes y más bonitos son Samarcanda y Jiva. Jiva yo diría que sí, más auténtica, que conserva más tradiciones aún. Pero son dos ciudades que merecen la pena visitar, por supuesto. Bueno, yo espero que el viaje sea fascinante. Como anécdota personal puedo deciros que cuando se hizo el anterior, toda mi ilusión era acompañar ese viaje, y una maldita hernia cervical me dejó tumbado, y María José hizo el papel estupendamente. Fue una magnífica compañera de viaje. Fuimos juntos a hacer vídeos por allí. Espero que este año no haya hernia que me impida acompañar ese viaje. Toca madera. Y os prometo a la vuelta mostraros el resultado del viaje. Todo hace pensar, se lo digo a ustedes también, que es un viaje al que merece la pena ir. Son muy pocos los viajes que se puedan denominar originales, bellos casi todos,
pero originales, a los que haya ido muy poca gente y que realmente sean perlas pendientes de descubrir. Samarcanda, Bukhara, Jibá y Taskent forman parte de ese país que es Uzbekistán, que es una auténtica joya. Muchísimas gracias a los dos por haber venido esta noche aquí. Un placer. Muchísimas gracias por aportarnos todo de vuestros conocimientos y muchos éxitos a los dos. A ti con el turismo ruso, que será el bien de todos nosotros, que traigas muchos rusos aquí. Y a ti, Juan, éxito con que publiques ese libro y que salga todo muy bien. Esperemos que sí. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más y hasta la semana que viene. Viajes Amaya. Expertos en viajes a medida. Viajes Amaya. El espíritu del viajero. Katai Tours, líder en viajes a Japón.